¿Qué tal? ¿Qué tal? Nicolás por acá. Hoy vamos a resolver un problema de plano tangente que no es típico. Hay que encontrar el plano tangente a z igual a f de x cuadrado por f de y sobre x, donde f es una función que es derivable, no sabemos cuál es, en el punto menos 1,1. Y además sabemos algunos valores de f y sus derivadas. Eso es todo lo que sabemos. Lo primero que necesitamos en este problema es la fórmula del plano tangente. El plano tangente, que normalmente se simboliza con la letra pi, es la derivada de z respecto de x evaluado en el punto de tangencia por x menos x sub 0, más la derivada de z respecto de y evaluado en el punto de tangencia también, por supuesto, por y menos y sub 0, menos z menos z sub 0 igual a 0, donde el punto P es x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es el punto de tangencia. Ahora, el problema en este caso es que nos falta la derivada de z respecto de x y nos falta la derivada de z respecto de y también nos falta la coordenada z del punto de tangencia, porque nos dan el menos 1,1 y le falta esa coordenada z. Así que hay que obtener esas tres cosas para poder resolver el problema. Antes de empezar a derivar, yo te recomiendo que le pongas nombre a las cosas que están dentro de la función, para que no nos confundamos. A lo más grande le vamos a llamar u, solo por poner un nombre. Y a lo que está dentro de la segunda f, que es y sobre x, yo le voy a llamar v. Entonces vamos a tener de que u va a ser igual a x cuadrado por f de y sobre x, que es v, y v es y sobre x. Entonces vamos a tener con este cambio que z es igual a f de u. Y ahora va a ser más fácil derivar con reglas de la cadena para que no nos confundamos con los términos que van dentro. Entonces, si derivamos todo esto respecto de x, nos va a quedar que la derivada de z respecto de x, que es una de las derivadas que estamos buscando, no nos olvidemos de eso, es la derivada de la función f, que no sabemos cuánto vale, evaluada en u, por regla de la cadena, la derivada de u respecto de x. Entonces hay que obtener cuánto vale la derivada de u respecto de x, pero sabemos cuánto vale u, así que solo nos queda el derivar eso. Entonces la derivada de u respecto de x, vamos a tener una multiplicación porque está x cuadrado por f de v, entonces eso va a ser igual a la derivada de lo primero respecto de x, o sea la derivada de x cuadrado, por lo segundo sin derivar, f de v, más lo primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada de lo segundo respecto de x, que es derivar respecto de x f de v. Si es que resolvemos eso, nos va a quedar la derivada de x cuadrado, que es 2x, por f de v, más x cuadrado por la derivada respecto de x de f de v, que igual que antes, nos va a quedar f' de v, o sea, la derivada de f en v, por regla de la cadena otra vez, la derivada de v respecto de x, porque v también tiene x, está acá, en el denominador. Entonces solo nos quedaría obtener la derivada de v respecto de x. La derivada de v respecto de x es la derivada respecto de x de y partido por x. Es verdad que eso lo podemos resolver con la regla del cociente, pero a mi juicio es mucho más fácil llegar y escribirlo de esta manera. La derivada respecto de x de y por 1 partido en x. Como estamos derivando respecto de x, la y es constante. Entonces la y queda igual y derivamos 1 partido por x. Y 1 partido por x es lo mismo que x a la menos 1. Entonces, por regla de la potencia, lo que nos va a quedar acá es menos 1 partido por x cuadrado, que es lo mismo que menos 1 por x a la menos 2, o dicho de otra manera, todo esto nos queda menos y partido por x cuadrado. Como ya tenemos el valor de todas las derivadas, nos queda reemplazar, nada más. Menos y sobre x cuadrado es du en dx, así que eso lo vamos a reemplazar en du de x. Nos queda 2x f de v más x cuadrado por f' de v por du en dx. Lo sacamos recién, nos dio menos y sobre x cuadrado. Podemos simplificar los x cuadrados que están ahí y nos va a quedar 2x f de v menos y
f' de v. Ese es el valor de du de x, pero ese no es el que nos interesa. El que realmente nos interesa es dz en dx. Así que vamos a reemplazar en du de x y nos va a quedar f' de u por, paréntesis, 2x, f de v menos y f' de v. Y ese es el valor de dz en dx. Lo que nos queda ahora es sacar dz en dy, que se hace de manera similar. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con y. Vamos a derivar respecto de y esto, y nos va a quedar que la derivada de z respecto de y es igual a f' en u, y por regla de la cadena, por la derivada de u respecto de y. Puede que estés pensando que no hay i en la u, pero sí hay, porque está la v, y la v tiene una i en el numerador. Entonces nos queda obtener la derivada de u respecto de y. ¿Quién es ella? La derivada de u respecto de y es la derivada respecto de y de x cuadrado por f de v. Ahora, no es necesario hacer esto como un producto porque x cuadrado no tiene y. Así que se mantiene el x cuadrado y se deriva lo que está al lado. Nos queda f' de v y por regla de la cadena otra vez por la derivada de v respecto de y. Solo nos queda obtener la derivada de v respecto de y, y, igual que antes, la derivada de v respecto de y es la derivada respecto de y de y sobre x, que si bien es cierto lo podemos hacer con la regla del cociente, es cierto, hazlo si es que te parece cómodo, pero a mi juicio es más sencillo expresar esto como la derivada respecto de y de 1 partido por x multiplicado por y. La ventaja de expresarlo así es que 1 sobre x se toma como constante, así que se mantiene fijo, y se deriva la y que está al lado. Nos da simplemente 1, así que el resultado no es más ni menos que 1 partido por x. Igual que antes, reemplacemos para obtener dz en dy. Nos va a quedar x cuadrado por f' de v por 1 partido por x, que por supuesto se simplifican estas x, y nos va a quedar que esto es simplemente x por f' de v, nada más. Y si reemplazamos eso en dz en dy, nos queda que esto es f' de u por x f' de v, o lo que es lo mismo para que quede un poco más bonito, x f' de u f' de v. Así que ese sería el valor de la derivada de z respecto de y. Algo muy importante es que f' de u con f' de v no se pueden juntar. Eso no es f' de u al cuadrado, por si acaso. No es así porque uno está evaluado en u y el otro está evaluado en v. Todo lo que nos queda ahora es evaluar en menos 1,1 para obtener el valor de las derivadas en ese punto. Pero antes de seguir, si te ha gustado este video, dale me gusta para que se pueda esparcir y así llegar a más personas que quieran aprender a derivar bien con reglas de la cadena. Muchas gracias. Listo con los comerciales, lo que nos queda ahora es evaluar en el punto menos 1,1, dato del problema, y además recordar los datos de la función y sus derivadas en algunos puntos. Entonces, si reemplazamos v, que es más fácil de obtener rápidamente, nos va a quedar que es 1 partido en menos 1. Y eso es simplemente menos 1. Entonces, en ese punto, v vale menos 1. Por otra parte, u es x cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, por f de v. Pero recién obtuvimos v es menos 1, así que queda menos 1 por f de menos 1. Ahora, menos 1 al cuadrado, por supuesto que es 1, eso no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Y f de menos 1 es un dato del problema, para eso estaba toda esa información, para que cuando reemplazáramos con x e y obtuviésemos esos valores. F de menos 1 es 2, así que queda 1 por 2 y 1 por 2 es 2. O sea que en menos 1,1 el u vale 2 y el v vale menos 1. Con lo que obtuvimos recién vamos a reemplazar en z y en sus derivadas para ver cuánto valen. Entonces, como z es f de u, queda f de 2 porque u valía 2 y f de 2 vale 1. Entonces z sub 0, que es la coordenada del punto de tangencia que nos faltaba, muy importante, vale 1. Veamos cuánto da la derivada de z respecto de x. Nos va a quedar f' en u, que vale 2, por 2 por x vale menos 1, por f en v, que vale menos 1 también, menos i, que vale 1, por f' en v, o sea, en menos 1.
Veamos cuánto da en el reemplazo. F' en 2 vale menos 5 por 2 por menos 1, que es menos 2 por supuesto. F en menos 1 también vale 2. Menos 1 por F' en menos 1, que vale 3. Si resolvemos esto, nos va a quedar menos 5 por menos 2 por 2 es 4, menos el número 3 es menos 7. Así que queda menos 5 por menos 7, o sea, queda 35. Ese es el valor de la derivada en este punto. Y por último, de z en di en este punto nos va a quedar x, que es menos 1, por f' de u, es decir, f' en 2, por f' en v, que vale menos 1. Si reemplazamos, igual que antes, nos queda menos 1 por f' en 2, que vale menos 5, por f' en menos 1, que vale 3. Si multiplicamos todo eso, nos da 15, que sería el valor de la derivada de z en di en este punto. Ahora reemplacemos todo esto en el plano tangente. Nos va a quedar que pi, el plano tangente, va a ser igual a la derivada de z respecto de x, que nos dio 35, por x menos x sub 0 es menos 1, más la derivada de z respecto de y, que nos dio 15, factor de y menos y sub 0 es 1, menos, paréntesis, z menos z sub 0, que también nos dio 1, igual a 0. Si resolvemos esto, antes menos menos 1 por supuesto es más 1, así que esto va a quedar exactamente 35x más 35 más 15y menos 15 menos z más 1 igual a 0. Y si restamos acá queda 35 menos 15, 20, más 1, 21. O sea que el plano va a ser igual a 35x más 15y menos z más 21 igual a 0. Para que sigamos aprendiendo, acá te dejo un video muy interesante. Te espero ahí.